Estamos aquí en Opinión y Análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider y voy a tocar el tema hoy, hablar sobre la denuncia de Sudáfrica por genocidio contra el gobierno de Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Primero, una breve semblanza de lo que es Gaza. Gaza es una estrecha franja de tierra de 365 kilómetros cuadrados que limita al oeste con el mar Mediterráneo, al sur con Egipto y al norte y al este con Israel. Junto con Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, es uno de los dos territorios constituyentes de lo que la ONU llama territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, que cuenta aproximadamente con 5.5 millones de personas. Es decir, todo Gaza son 2.3 y una cantidad similar en Cisjordania. Al Estado palestino se le otorgó la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas desde el 29 de noviembre de 2012. Es decir, la ONU, en cierto modo, reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado incipiente desde hace casi 10 años. La población de Gaza, por su parte, se compone de aproximadamente 2.3 millones de personas, de las cuales casi la mitad son menores de edad. El 80% de los palestinos en Gaza son refugiados de su propia tierra, así como sus descendientes, de ciudades y pueblos de lo que hoy es el Estado de Israel, expulsados en su momento o obligados a huir durante el desplazamiento masivo de cerca de 1 millón de palestinos, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, lo que en Palestina se conoce como la Nakba palestina o el Holocausto palestino. Durante años ha sido indisputable que Israel deliberadamente participa en el asesinato de civiles palestinos en Gaza, incluidos niños, en grandes cantidades, que está causando graves daños físicos y mentales a los palestinos en Gaza y Cisjordania, y les está imponiendo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción como grupo étnico. Las evidencias de estos actos abundan en los medios, redes sociales y otras plataformas digitales de información. El 5 de abril de este año, en un comunicado de prensa, el Comité por los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la ONU afirmaba: las políticas y prácticas ilegales de Israel han seguido afianzando su ocupación ilegal del territorio palestino desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. Además, la Franja de Gaza está gravemente aislada bajo un bloqueo que dura ya 16 años. Desde principios de 2023, Israel ha aumentado sus operaciones militares dentro del territorio palestino ocupado, lo que ha provocado la muerte de al menos 95 palestinos, incluidos 17 niños. La Oficina de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino pide responsabilidad de Israel por todas estas violaciones. Es notable que una gran cantidad de evidencia es proporcionada por los propios perpetradores, que las difunden como trofeos de guerra. Así, hemos visto cómo soldados israelíes publican en sus redes sociales, con mucho festejo, expulsiones de hogares y desplazamientos masivos, junto con la destrucción de áreas residenciales completas, privación de acceso a alimentos y agua adecuado, privación a la atención médica, a la vivienda, a la ropa, a la higiene y al saneamiento adecuados, destrucción de la vida del pueblo de Gaza e imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos de palestinos. Con todo, las propias instituciones internacionales involucradas de una y otra manera en la vida cotidiana de esos territorios ocupados militarmente por Israel han documentado un patrón sistemático de destrucción de la población palestina desde hace varios años.
Desde 1967, cuando Israel impuso la ley marcial sobre la población palestina, los niños son imputables de delitos y encarcelados bajo las modalidades de arresto administrativo o detención administrativa, sin cargos, sin abogado defensor, ni proceso judicial alguno. Cada año, entre 500 y 1000 niños son recluidos en centros de detención militar. Y para darnos una idea de lo que sucede en esos centros de detención militar, la misma organización comentada hace un momento expone: durante el arresto, el 42% de los niños resultaron heridos, incluidas heridas de bala y huesos rotos. El 65% fueron arrestados durante la noche y madrugada dentro de sus propios hogares. La mayoría, el 86%, recibió golpes, amenazas de daño y los golpes con palos o pistolas o otro tipo de armas. Algunos niños denuncian violencia y abuso de naturaleza sexual. El 69% denuncia haber sido registrados al desnudo. Y así, por si fuera poco. En resumen, un dato global: desde 2000 hasta antes del 7 de octubre, se tienen registrados 10.000 niños palestinos que enfrentaron arresto y confinamiento en prisiones israelíes, y 2.356 han sido asesinados. Solo entre enero y septiembre de 2023 se triplicó el número de niños abatidos en Gaza y en Cisjordania, pasando de 44 en 2022 a 114 en 2023, esto antes del 7 de octubre. Lo que ha sucedido a partir del 7 de octubre en general se ha visto en prácticamente todo el mundo. Es una guerra totalmente desigual y un bombardeo brutal e indiscriminado sobre la población de Gaza, en la cual prácticamente el 60% de las viviendas de Gaza han sido destruidas. Ante ello, y ante la abrumadora brutalidad de Israel contra Gaza, el 29 de diciembre de 2023, el gobierno de Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la ONU, encargado para dirimir las disputas entre los estados. Este procedimiento es independiente de otro asunto relativo a Israel y Palestina, llevado ante la misma Corte por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de una resolución del 30 de diciembre de 2022, antes de que estallara el conflicto actual, en la que se solicitó una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este. En ella se aportan evidencias de las violaciones a los derechos humanos de la población palestina, y este procedimiento será objeto de una audiencia pública dentro de un mes aproximadamente, el 19 de febrero de este año, y si bien no es jurídicamente vinculante, sienta un importante precedente ante la denuncia actual de Sudáfrica. Es decir, en este momento Israel enfrenta dos cargos de diferente naturaleza y de diferente origen, pero por los mismos hechos. El caso actual por genocidio contra Israel va acompañado de una solicitud de audiencia urgente para resolver sobre la aplicación de medidas preventivas inmediatas. Ayer, 11 de enero, comenzó en La Haya la audiencia pública para examinar esta solicitud, en la que las partes presentarán sus respectivos argumentos y evidencias. Más bien, las partes presentaron sus argumentos. En la primera sesión, Sudáfrica presentó su caso, sus argumentos y su evidencia, así como jurisprudencia en la materia que la misma Corte Internacional ha emitido en diferentes casos sobre genocidio. El día de hoy, Israel presentó su defensa y
con sus argumentos y la Corte tendrá entonces unos días para deliberar si impone o no medidas precautorias contra Israel. Por lo pronto, independientemente de la sentencia final que dicte la Corte, las medidas preventivas tendrían que ser de manera inmediata para, sobre todo, y el punto central es que haya un cese al fuego inmediato, cosa a lo que Israel se opone rotundamente. Así lo expresó el representante de Israel ante la Corte y han estado presentando a lo largo del día de hoy sus argumentos de defensa en contra de la denuncia sudafricana. A grosso modo, Pretoria condena inequívocamente los ataques de Hamás el 7 de octubre, pero considera que estos ataques no justifican de ninguna manera la respuesta israelí desproporcionada sobre la población civil de Gaza. Por eso se pide básicamente tres cosas. Grosso modo, dejar de matar y causar daños psíquicos y físicos a la población palestina, dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo y permitir el acceso de ayuda humanitaria que es urgente y necesaria en este momento. La postura de Sudáfrica se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, establecida en 1948, e invoca, Sudáfrica, sus derechos y obligaciones para impedir el genocidio y proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción. La Convención establece que los estados pueden emprender acciones legales para impedir que se cometa el delito de genocidio y obliga a los estados partes a tomar medidas para prevenir y castigar la incitación al genocidio y el genocidio mismo, cosa que Israel no ha hecho. Así, el gobierno de Pretoria presenta la presente solicitud para establecer la responsabilidad de Israel por violaciones de la Convención sobre el Genocidio, exigirle plena responsabilidad ante el derecho internacional por esas violaciones y, sobre todo, recurrir a esta Corte para garantizar la protección urgente y completa a los palestinos en Gaza que siguen corriendo un riesgo grave e inmediato de sufrir nuevos y continuos actos de genocidio. De esta manera literal, es como Sudáfrica presenta en sus antecedentes el caso. Recordemos que la Convención sobre Genocidio lo define como cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entre ellos son matanza de miembros del grupo, lesión grave de la integridad física o mental de miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del seno del grupo y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. La demanda sudafricana documenta rigurosamente todas sus acusaciones en un extenso escrito de más de 84 páginas y en una cuantiosa evidencia audiovisual para probar que esas conductas de Israel están plenamente acreditadas. Pero va más allá y añade otros actos distintos al genocidio, pero considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, como los ataques dirigidos intencionalmente contra población civil, bienes civiles, edificios religiosos, de educación, del arte, la ciencia, hospitales, escuelas, y así como la tortura y el hambre impuesta a los civiles como método de guerra. Como parte de un continuo y sistemático proceder de una política continuada en el tiempo, la acusación de Sudáfrica no deja de señalar que los actos de guerra contra civiles deben ser considerados en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos desde 1948 y apunta, durante sus 75 años de apartheid,
sus 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo en Gaza, que ya lleva 16 años. Es decir, Sudáfrica no solo está acusando a Israel sobre los hechos que está cometiendo en estos días a partir del 7 de octubre, sino plantea el escenario completo desde la creación del Estado de Israel y las múltiples atrocidades cometidas a lo largo de los años. Enseguida, ya en su argumentación ante la Corte, refiere las expresiones y posicionamientos de los expertos de la propia ONU que han alertado a la comunidad internacional sobre el genocidio en curso en Palestina desde hace años. La relatoría de informes, reportes, denuncias y otros instrumentos presentados a foros como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional, que es distinta a la Corte Internacional de Justicia, la Cruz Roja o las comisiones de derechos humanos, de refugiados, de salud o de las infancias, como UNICEF, es abrumador. Recordemos además que desde el 7 de octubre al día de hoy, Israel ha atacado las 156 instalaciones de la ONU en Gaza en más de 200 ocasiones y ha matado a más de 150 de sus colaboradores en Gaza. Como dice el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, esto es un fracaso moral que causa un sufrimiento intolerable. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de Gaza es apocalíptica. Lo mismo dice la UNICEF y agrega, Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser un niño. Es un infierno viviente, es una guerra superlativa. No tiene precedentes en la historia y no tenemos palabras para describir lo que está sucediendo. Continúa el alegato sudafricano. En un contexto de apartheid, expulsión, limpieza étnica, anexión, ocupación, discriminación y la continua denegación del derecho al pueblo palestino a su autodeterminación, Israel no solo no ha logrado impedir el genocidio ni perseguir la incitación directa y pública, sino que participa y se sigue corriendo el riesgo de que siga participando y cometiendo actos genocidas contra la población de Palestina. La Convención sobre el Genocidio le otorga una importancia mayor a la intención de cometer genocidio como una premisa básica para dar curso legal a un caso. Por ello, el equipo sudafricano presentó ante la Corte las declaraciones más explícitas de la intencionalidad de Israel de cometer el genocidio, que se corresponden con el enorme daño cometido en las acciones militares. Desde el presidente Herzog, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Finanzas, todos ellos han manifestado expresiones literalmente de borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino, lo cual indica con toda claridad la intención de cometer un genocidio. Todas estas declaraciones fueron presentadas ante la Corte, que se convirtió el día de ayer en un teatro del horror. Los jueces de la Corte, aproximadamente durante las 8 o 9 horas que duró la audiencia sudafricana, pudieron ser testigos de infinidad de videos, fotografías, en vivo y en directo de lo que estaba sucediendo en Gaza. Hay que tomar en cuenta que ayer mismo y hoy, a pesar del juicio en La Haya, Israel ha seguido bombardeando Gaza. Como dice la denuncia sudafricana, las repetidas declaraciones de representantes del Estado de Israel, incluso los más altos niveles, por parte del presidente, el primer ministro o el ministro de Defensa, expresan intenciones genocidas claras. Esta intención puede inferirse también de la naturaleza y conducta en la operación militar de Israel, que ha tenido, entre otros impactos, que 1.9 millones de personas de la población de Gaza han sido desplazadas de sus hogares y viven ahora en condiciones prácticamente al aire libre.
Israel ha matado ya más, hasta diciembre pasado, 21.110 palestinos identificados con nombre y apellido, entre ellos más de 7.800 niños. Otros 7.800 niños aproximadamente están desaparecidos, probablemente muertos bajo los escombros de las bombas. Y hay más de 55.300 palestinos más heridos con diferentes grados de gravedad. El bombardeo indiscriminado sobre Gaza ha destruido ya más de 355.000 hogares palestinos, además de extensas extensiones de tierras agrícolas. Se han destruido campos de cereales, campos de cultivo de aceituna, todo el aceite de olivo y la producción de aceituna, que es uno de las fortalezas de Palestina, están siendo destruidas sistemáticamente. Escuelas, universidades, empresas, lugares de culto, cementerios, centros culturales y sitios arqueológicos, edificios municipales y judiciales, infraestructuras críticas como de agua, saneamiento y redes eléctricas, y el ataque implacable contra el sistema médico y sanitario. Prácticamente, en este momento solo funcionan, y parcialmente, 13 de los 36 hospitales de Gaza, y ninguno queda funcionando en el norte de Gaza. El sistema de salud prácticamente ha colapsado con informes de operaciones, incluyendo amputaciones y cesáreas en niños, las amputaciones, que se realizan sin anestesia, porque Israel ha impedido el acceso de medicamentos y demás insumos médicos para atender a los heridos. Aproximadamente 500 médicos, enfermeros y socorristas han sido asesinados con bombardeos directos a las ambulancias y ataques directos desde tanques y artillería pesada contra ambulancias y puestos médicos. Pero si esto ya es devastador, la propia denuncia de Sudáfrica pone una alerta porque las cosas pueden empeorar. Y dice, y cito textualmente, las enfermedades contagiosas y epidémicas abundan entre la población palestina desplazada y los expertos advierten sobre el riesgo de meningitis, cólera y otros brotes de extrema gravedad. Toda la población de Gaza está en riesgo inminente de sufrir hambruna. Las muertes lentas y silenciosas causadas por el hambre, la sed y la enfermedad corren el riesgo de superar las muertes violentas ya causadas por las bombas y los misiles israelíes. Como podemos apreciar, los miembros de la Corte de Haya fueron testigos de un maratón del horror, con abundante evidencia audiovisual de lo que Israel ha estado haciendo en Palestina y sus gravísimas consecuencias para la vida de 2.3 millones de personas. Sin embargo, viene la respuesta de Israel, que hoy en la mañana comenzó su presentación de sus argumentos y alega su derecho a la defensa y califica de antisemitismo o antisemita la propia acusación de Sudáfrica y acusa a Sudáfrica de ser aliado de Hamás. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declaró que Israel rechaza con repugnancia la difamación sudafricana. Eli Cohen, el portavoz del ministerio, reconoció que Sudáfrica hace un uso barato de la justicia internacional. Y continúa, la acusación infundada de Israel no tiene derecho, la acusación infundada de que Israel no tiene derecho a defenderse es una vergüenza y esperamos que todos los países civilizados apoyen nuestra postura. La batalla del legal, dice, podría prolongarse durante años, pero la prioridad inmediata de Israel es frustrar una orden provisional que podría forzar un alto al fuego en Gaza. Más allá de seguir
revisando los argumentos de Israel que serán presentados a lo largo de este día 12 de enero, la postura de Israel es muy clara, tan clara que la juez instructora le hizo una alocución a uno de los representantes de Israel, aclarándole que jamás no está en el banquillo de los acusados. El que está en el banquillo de los acusados es Israel. Porque la argumentación de Israel se ha girado, en lo que pude darle seguimiento en el transcurso de la mañana de hoy, es uno, seguir bajo su discurso de que Israel es la víctima, de que fue atacada sin justificación alguna el 7 de octubre, y de que la población de Israel vive bajo una amenaza permanente y por lo tanto Israel tiene el derecho a defenderse. Por otro lado, insiste en que Hamas es una organización terrorista y que como tal debe ser combatida por todos los medios posibles. Han llegado al grado, o llegaron al grado de negar, literalmente negaron que Israel bombardee hospitales y escuelas, cuando la propia ONU y otras organizaciones internacionales, tanto de organismos internacionales multinacionales como de organizaciones de la sociedad civil, como Save the Children, o Euromed Monitor y otras organizaciones, sobre todo médicas, han documentado día a día cómo han sido los bombardeos, los ataques a ambulancias y el asesinato, incluso con francotiradores, de médicos que están atendiendo a sus pacientes en los hospitales. Y sin embargo, Israel se presenta y dice ante la Corte que ellos no bombardean hospitales cuando la evidencia es abundante. Entonces, Israel está tratando de desviar el foco de la atención hacia Hamas, y no se hace cargo de sus propios actos y los niega radicalmente. A reserva de seguir viendo los diferentes planteamientos, es un equipo de 9 abogados los que representan a Israel y sigue en el transcurso del día de hoy, continuarán sus argumentos en la audiencia en La Haya. Ahora bien, más allá de lo que suceda en estas audiencias, ¿qué se podría esperar? Una es que el peor escenario es que La Haya no dicte las medidas precautorias y no obligue a Israel a detener la guerra, lo cual sería un balazo en el pie y derribaría lo poco que queda de la credibilidad en las instituciones internacionales como la ONU o la propia Corte. Lo segundo es que si las dicte, Israel no cumpla con las medidas, porque además la Corte misma no tiene un instrumento coercitivo para obligar a Israel a realizarla. Solamente tendría que ser la presión política internacional, por un lado, o al interior de Israel, la que pudiera obligar al gobierno a suspender sus bombardeos y sus ataques contra Palestina. Lo que es muy previsible, según las declaraciones que han sostenido desde ayer y hoy altos funcionarios del gobierno israelí, es que Israel no tiene ninguna intención de suspender los bombardeos, y no solo no tiene intención, sino que del propio Israel y de Estados Unidos y Gran Bretaña, los países de la Europa occidental sobre todo, están escalando la guerra. Sabemos, como se ha publicado en las últimas semanas, los hutis de Yemen han atacado a diversos barcos de bandera israelí o de propiedad israelí, aunque tengan bandera de otro país, que circulan al frente de sus costas en el Mar Rojo. En todos los ataques que han realizado los hutis no ha muerto una sola persona, es decir, han sido cuidadosos, no han hundido los barcos, simplemente les causan un daño para que o se retiren del Mar Rojo o quedan hechos prisioneros en los puertos de Yemen. Estados Unidos ha realizado 2 ataques contra hutíes con varios muertos, y ayer mismo en la noche, en la madrugada de hoy, atacó al menos 12 poblaciones en Yemen, lo cual escalará aún más la guerra.
El escalamiento va en un proceso. Hace 4 o 5 días, Irán atacó 2 barcos petroleros de bandera israelí que circulaban frente a las costas de las Maldivas, es decir, prácticamente en el mar Índico, ¿no? En el océano Índico, más que nada. Es decir, todo el entorno de la península arábica, incluyendo las costas de la India y las costas africanas, prácticamente están sufriendo un bloqueo naval que está afectando el comercio internacional, pero sobre todo el comercio hacia Israel y hacia Europa. Porque finalmente el comercio asiático normalmente no cruza, el comercio asiático que va hacia América, salvo contadas excepciones, no cruza por el canal de Suez, es decir, no necesita navegar por el Mar Rojo, sino rodea por África y continúa hacia el continente americano. Entonces, realmente lo que ha sido afectado es la economía israelí y la economía europea por el bloqueo del Mar Rojo. Entonces, lo que se espera es una escalada de la guerra, muy probablemente en Líbano, en Siria, probablemente Egipto. Y en el caso más extremo y más grave sería contra Irán, que es el verdadero objetivo tanto de Israel como de la OTAN y lo que se llama el Occidente colectivo, como gusta llamarse. Entonces, la denuncia de Sudáfrica contra Israel quizás no tenga un efecto inmediato en el cese al fuego, pero sí va a terminar de desmontar el mito del Israel invencible, del Israel víctima, y ha hecho evidente ante el mundo que ese discurso victimizante de Israel está totalmente rebasado y totalmente fuera de lugar. Es un triunfo político más que un triunfo humanitario o militar, por supuesto, pero probablemente sea el principio de una reconversión o una transformación total de los organismos internacionales, empezando por la ONU. Y en la siguiente intervención podremos analizar a fondo ya las consecuencias y las soluciones que dicte la Corte Internacional de Justicia, y estaremos viendo en los próximos días las consecuencias de estos actos. Muchas gracias.